En la granja Manor, olvidada por los hombres y explotada hasta el cansancio, los animales viven sometidos al señor Jones, un humano descuidado que se beneficia de su trabajo sin compartir los frutos. Una noche, reunidos en el granero, escuchan el discurso del viejo mayor, un cerdo respetado por su sabiduría. Él habla de un sueño en el que los animales viven libres, sin látigos ni hambre, y les revela una verdad incómoda. Todo sufrimiento animal nace de la tiranía humana. Los convence de que el hombre es el verdadero enemigo y de que solo mediante la rebelión podrán alcanzar una vida digna. Mayor muere poco después, pero sus ideas no desaparecen. Dos cerdos jóvenes, Snowball y Napoleón, toman sus palabras y las convierten en una ideología llamada animalismo. Enseñan que todos los animales son iguales y que la granja debe pertenecer a quienes la trabajan. Inspirados por la esperanza y el resentimiento acumulado, los animales se rebelan de manera inesperada, expulsando a Jones y proclamando una nueva era de libertad. Al principio, la granja renace. Se establecen mandamientos que prohíben comportarse como humanos y afirman la igualdad absoluta. Cada animal trabaja según su capacidad y por un tiempo todos creen vivir en justicia. Sin embargo, desde los primeros días, los cerdos se reservan privilegios, justificándolos como necesarios para el bien común. Poco a poco, el lenguaje se convierte en herramienta de control y las promesas de igualdad empiezan a torcerse. Esta primera etapa representa el nacimiento de las revoluciones humanas, impulsadas por ideales nobles y sueños colectivos. Los animales encarnan al pueblo oprimido, el granjero al poder explotador, y el discurso del mayor refleja las teorías revolucionarias que prometen libertad y justicia. Pero también se siembra una advertencia: incluso las revoluciones más puras pueden corromperse. Desde su origen, si el poder no se vigila, con el paso del tiempo, las diferencias entre los animales comienzan a hacerse visibles. Snowball impulsa proyectos para mejorar la granja, como la construcción de un molino que promete reducir el trabajo y traer bienestar. Napoleón, en cambio, busca concentrar el poder, utilizando perros que ha criado en secreto como fuerza de intimidación. La tensión entre ambos culmina cuando Napoleón expulsa a Snowball por la fuerza, acusándolo de traición y apropiándose del liderazgo absoluto. Desde ese momento, la granja cambia. Las decisiones ya no se discuten, se imponen. Los animales comunes, aunque confundidos, aceptan las versiones oficiales que los cerdos difunden. Squealer, el portavoz, manipula las palabras hasta convertir las mentiras en verdades convincentes. El molino se construye y se destruye varias veces, siempre acompañado de sacrificios, hambre y promesas futuras que nunca se cumplen. Los mandamientos originales comienzan a modificarse en secreto. Donde antes había prohibiciones claras, ahora aparecen frases ambiguas que justifican los privilegios de los cerdos. Los animales recuerdan vagamente cómo eran las reglas, pero dudan de su propia memoria. La historia es reescrita una y otra vez, y la ignorancia se convierte en una cadena más fuerte que cualquier cerca. Esta parte refleja cómo, tras muchas revoluciones humanas, el poder se concentra en manos de unos pocos. Snowball representa al idealismo expulsado, Napoleón al autoritarismo que se impone, y los perros a las fuerzas represivas del Estado. El molino simboliza las grandes promesas de progreso usadas para justificar el sufrimiento del pueblo, mientras el control del lenguaje muestra cómo la verdad puede ser moldeada para dominar conciencia. A medida que pasan los años, los animales más viejos comienzan a morir y los jóvenes nunca conocieron la granja bajo el dominio de Jones. Para ellos, la vida dura, el racionamiento y el miedo son normales. Napoleón se presenta como un líder sabio e infalible, y cualquier desgracia es atribuida a Snowball, convertido en un enemigo invisible y eterno. Así, el miedo mantiene unidos a los animales, no la esperanza. Boxer, el caballo más fuerte y trabajador, se convierte en el pilar del sistema. Su lema es "trabajaré más duro", y Napoleón siempre tiene la razón. Representa a quienes sostienen a los regímenes con su esfuerzo ciego y su lealtad absoluta. Cuando su cuerpo ya no resiste, es traicionado y vendido, demostrando que el poder no siente gratitud por quienes lo sostienen. Su destino es ocultado, con mentiras que los animales aceptan con dolor y resignación. Los cerdos comienzan a adoptar cada vez más comportamientos humanos. Caminan en dos patas, comercian con otras granjas y viven rodeados de lujos. Los mandamientos desaparecen hasta quedar solo uno, que afirma que todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. La rebelión, nacida para destruir la opresión, ha creado una nueva aún más cruel. El final muestra a los animales observando a cerdos y humanos reunidos, incapaces de distinguir unos de otros. La historia se cierra con una amarga reflexión.
El poder absoluto transforma a los opresores en aquello que juraron destruir. Orwell utiliza animales, simples para revelar verdades profundas sobre la historia humana, las dictaduras, la manipulación política y la fragilidad de la memoria colectiva. La rebelión en la granja no es solo la historia de animales que toman el control de su destino, sino un espejo directo de la historia humana. Cada especie representa un sector de la sociedad. Las ovejas simbolizan a las masas que repiten consignas sin cuestionarlas. Los burros, como Benjamín, encarnan a quienes comprenden la verdad pero eligen el silencio por resignación o miedo. Los gallos, gallinas y vacas representan a los ciudadanos comunes, fácilmente reemplazables y olvidados por el poder. El uso del miedo se convierte en el principal instrumento de control. Las ejecuciones públicas y las confesiones forzadas recuerdan a las purgas políticas, donde la culpa no importa, solo el ejemplo. Los animales aprenden que pensar diferente es peligroso y que la supervivencia depende de obedecer. Así, la libertad prometida se transforma en una jaula invisible construida con propaganda y terror. El comercio con los humanos marca una traición definitiva a los ideales originales. Aquellos que fueron declarados enemigos absolutos se convierten en aliados convenientes. Esto refleja cómo los regímenes que nacen, proclamando principios inquebrantables, terminan negociando con aquello que decían combatir, siempre que el poder se mantenga intacto. Orwell demuestra que la corrupción no aparece de golpe, sino de forma gradual. Cada pequeña concesión parece razonable hasta que el resultado final es irreconocible. La granja, que alguna vez prometió igualdad, termina siendo un lugar donde la injusticia es más profunda que antes, porque ahora está disfrazada. La manipulación de la historia se vuelve una herramienta central del régimen. Los cerdos controlan el pasado para justificar el presente. Las batallas se reescriben, los héroes cambian de nombre y los errores nunca pertenecen al poder. Los animales, privados de educación y pensamiento crítico, aceptan estas versiones porque no tienen con qué compararlas. Así, la verdad deja de ser un hecho y se convierte en un relato conveniente. Este mecanismo refleja cómo, en la historia humana, los gobiernos autoritarios moldean la memoria colectiva. Los libros, los discursos y los símbolos se ajustan para reforzar la obediencia. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el futuro, domina el presente. La granja se convierte en un espacio donde recordar es un acto peligroso. El lenguaje pierde su significado original. Palabras como libertad, igualdad y sacrificio son vaciadas de sentido y reutilizadas para justificar la explotación. Los animales trabajan más que nunca, comen menos que antes y aún así creen vivir mejor. La mentira repetida se vuelve verdad aceptada. No porque sea creíble, sino porque no existe una alternativa. En este punto, Orwell deja claro que el mayor triunfo del poder no es la fuerza, sino la sumisión mental. Cuando los oprimidos defienden al opresor, la rebelión deja de ser posible. La granja ya no necesita cadenas visibles, porque la obediencia está incrustada en la mente de los animales. Sus órdenes son ley, simplemente porque provienen de él. El culto a su personalidad se consolida mediante himnos, títulos y relatos exagerados de sus hazañas. Cada logro es atribuido a su liderazgo, cada fracaso a enemigos externos. De este modo, el líder deja de ser un individuo y se convierte en una idea incuestionable. Este fenómeno representa cómo, en la historia humana, muchos gobernantes se transforman en símbolos casi sagrados. Criticarlos equivale a traicionar a la nación. La razón se sustituye por la fe política. Los animales no obedecen porque comprendan, sino porque creen. Y esa creencia es más fuerte que cualquier argumento lógico. La desigualdad se normaliza. Los cerdos viven en abundancia mientras el resto apenas sobrevive. Pero esta injusticia ya no provoca indignación. Ha sido presentada como necesaria, inevitable e incluso justa. La opresión se sostiene no solo por la fuerza, sino por la aceptación colectiva. Cuando la injusticia se vuelve costumbre, deja de parecer injusta. Orwell muestra que el verdadero fracaso de la rebelión no fue perder el poder, sino perder la conciencia. Los animales olvidaron por qué lucharon y al hacerlo entregaron su futuro. La granja no cayó por un ataque externo, sino por la erosión lenta de sus principios. La obra culmina como una advertencia universal. La rebelión no fracasó por falta de valentía, sino por falta de memoria y educación. Los animales nunca aprendieron a leer más allá de lo básico. Nunca cuestionaron lo que se les decía y nunca se organizaron para vigilar al poder. Esta ignorancia permitió que los cerdos se colocaran por encima del resto sin resistencia real. Cada elemento de la granja refleja patrones repetidos en la historia humana. Las revoluciones nacen del sufrimiento, se alimentan de esperanza y mueren cuando el poder se separa del pueblo. Los líderes que prometen igualdad pueden convertirse en tiranos.
Si no existen límites, la obediencia ciega, incluso cuando nace de buenas intenciones, termina fortaleciendo la opresión. Rebelión en la granja también habla de la responsabilidad individual. Benjamín entendía lo que ocurría, pero eligió callar hasta que fue demasiado tarde. Su silencio representa a quienes, por comodidad o miedo, permiten que la injusticia avance. El libro deja claro que no basta con reconocer el mal. También es necesario enfrentarlo. El mensaje final es claro y atemporal. Mientras existan sociedades que entreguen su pensamiento a unos pocos, la historia volverá a repetirse. La granja no es solo un lugar ficticio, es cualquier país, cualquier sistema y cualquier época donde la igualdad se promete, pero el poder no se